En este vídeo vamos a ver cómo reconstruir completamente la pinza de freno trasera de una Suzuki Bandit, cambiando las juntas tóricas y los retenes. Como podéis ver, la pinza la hemos desmontado de la moto y ya hemos retirado las pastillas de freno. Para realizar esta tarea yo comienzo extrayendo los émbolos de la pinza de freno. Yo utilizo un compresor para meter aire a presión por el orificio donde iría atornillado el latiguillo de freno. Y como veis, solo sale hacia afuera un émbolo. Y es por ello que estamos realizando esta reparación. Las juntas tóricas y los retenes no están en buen estado. Como veis, ha tardado mucho en salir el émbolo de la parte derecha. Siempre debemos colocar algo entre los dos émbolos para simular el disco de freno. De lo contrario, sería peligroso y podría salir un émbolo disparado. Os muestro la pinza de freno con más detalle y de hecho de un lado de la pinza de freno no había guardapolvos. Como el trozo de madera era muy grueso, coloco un trozo de caucho. Y vuelvo a meterle aire a presión para sacar un émbolo. Se aprecia perfectamente cuando queda desencajado de la pinza de freno. No podemos sacarlo porque tropieza en el del lado contrario, entonces tendremos que abrir la pinza por la mitad. Solo debemos desatornillar estos dos tornillos gruesos. Al quitar estos dos tornillos, la pinza queda en dos mitades. Y estas están unidas por un pequeño conducto donde también hay una junta tórica. Entonces el líquido de frenos entraría por la mitad de la izquierda y pasaría al émbolo de la parte derecha a través de ese conducto donde vemos esa junta tórica. Aquí podemos ver el interior de la pinza de freno y vemos el guardapolvos y el retén. Ahora voy a sacar el émbolo de la mitad que me falta y como veis le voy a meter aire a presión de nuevo y se puede apreciar cómo sale completamente disparado, es bastante peligroso. En esta mitad, que costó más sacar el émbolo, ya vemos que sí que tenemos retén, pero no guardapolvos. Por lo que habrá entrado suciedad y por eso nos ha costado más trabajo desplazarlo. Lo que debemos hacer ahora es retirar el retén y el guardapolvos de su alojamiento, con mucho cuidado para no dañar este. Yo lo realizo con un destornillador finito, pero hay unos útiles especiales también para hacerlo. Aquí veis con más detalle la pequeña junta tórica que une las dos pinzas y por donde circula el líquido de frenos de una pinza a la otra. Aquí podéis ver el kit que he comprado para sustituirlos. Entonces lo que debemos hacer para extraer estos retenes y juntas es introducir poco a poco por el borde el destornillador o el útil, intentando levantarlo sin dañarlo. Es una tarea bastante sencilla, lo complicado está en volver a montar los nuevos. Debemos limpiar exhaustivamente el alojamiento de las juntas antes de colocar las nuevas. Iremos limpiando poco a poco con la punta del destornillador, rascando los restos de goma y utilizando un limpiador de frenos. Como veis, este se encuentra más pegado y da más trabajo sacarlo, pero vamos recorriendo todo el borde con el destornillador y al final sale.
Aquí tenemos todo marcado y todo limpio. Las dos mitades de la pinza de freno completamente listas para realizar el montaje y las juntas y retenes nuevas y viejas puestas sobre la mesa. Aquí tenemos ya una mitad de la pinza ya con las dos juntas montadas y ahora os enseñaré cómo realizo el montaje en la otra mitad. Las colocamos con cuidado en su alojamiento y en la posición que corresponde, pero es bastante fácil montarlas y que queden un poco giradas. Entonces, mejor montarlas a la primera, ya que si tenemos que volver a sacarlas con el destornillador, podremos dañarlas. Sobre todo, el guardapolvos es un poco más fácil que quede ladeado. Una vez tengamos las juntas montadas, lo que tendremos que hacer es lubricarlas con un poco de líquido de frenos y proceder a montar el émbolo. Tendremos que echarle también un poco de líquido de frenos para lubricarlo e intentar montarlo en el alojamiento, lo más perpendicular posible a la mitad de la pinza. Yo en este caso utilizo un aceite lubricante WD-40, pero lo más recomendable es el líquido de frenos. El aceite puede dañar estas pequeñas juntas de goma, pero es más fácil montar el émbolo con el aceite. Aquí tenemos ya ambas partes limpias y lubricadas y yo quizás echo demasiado lubricante, pero quiero que el montaje sea lo más fácil posible. Y como veréis, cojo el émbolo y lo coloco sobre la mitad de la pinza lo más perpendicular posible y entra muy fácilmente. Si no lo hacemos, podremos enganchar una de estas juntas al introducir el émbolo y que se quede pellizcada. Quizás degradarla o romperla y que después la pinza no funcione bien. Pierda líquido de frenos, etc. Hay gente que también inyecta aire a presión por el orificio del líquido de frenos a la vez que intenta introducir el émbolo. Pero yo, utilizando el aceite lubricante en vez del líquido de frenos, lo consigo con bastante facilidad. Una vez introducidos los émbolos en las mitades de las pinzas de freno, tendremos que colocar la pequeña junta tórica que va entre ambas y colocar ambos tornillos que unen ambas partes. Es decir, el proceso inverso al desmontaje. Después solo nos faltaría colocar las pastillas de freno en su sitio y ya tendríamos la pinza como nueva y lista para montar en la moto.